Dios les bendiga, hermanos. Primeramente, tengo un anuncio que la Iglesia de la Niñez se reúne desde las 10 de la mañana. Si hay algún niño por ahí, algún maestro, pues así lo puede hacer, reunirse en sus respectivos salones. Pues resulta ser que yo esta semana me he sentido como los caminantes de Emaús. Y tengo que admitirlo porque no me puedo parar aquí y decir que todo ha sido bello y hermoso. Resulta ser que me lastimé la espalda, que me enfermé, tengo un trabajo en las costillas para el lunes, que gracias a Dios terminamos. Tenía la escuela bíblica el viernes para los chicos, tenía la predicación de hoy y cuántas cosas más en el camino. Mi esposa la hospitalizaron el jueves, así que cambió los planes drásticamente. Cuando ya entendía que podía estar listo y sentarme en la casa tranquilo con mi hijo, se va la luz, gracias. Y poco a poco, gotita a gotita, la ansiedad como que va subiendo. Y entonces entran estos roles de mamá que solamente mamá sabe. Gracias. No porque la sociedad diga que es de mamá, es que mamá se autoimpone y esa responsabilidad, ¿verdad?, de cuidar al niño y las meriendas y esto y todo. Y me lo dejaron todo escrito en un papel. Gracias. Ella me está viendo. Ups, sorry, te amo. La cosa es que me sentí como los caminantes de Emaús un momento dado. Resulta ser que también voy el sábado entonces al seminario a meterle fuerte al trabajo del lunes. Fue viernes, fue sábado, ya no recuerdo. Y resulta ser que no había luz. Gracias. Pero aquí estamos en victoria. Gracias al Señor. Y a ustedes, sus oraciones. Los caminantes de Emaús habían pasado una semana un tanto tediosa también, tanto difícil. Los caminantes de Emaús, antes de convertirse en los caminantes de Emaús, habían visto al maestro ser aprendido, ser abofeteado, ser crucificado, ser latigado, ¿verdad? Muerto. Y se encontraban reunidos en algún lugar donde el pasaje anterior nos menciona que las mujeres habían ido al sepulcro donde estaba Jesús a perfumar su cuerpo y demás. No encontraron el cuerpo, él había resucitado, según le dice el ángel. Y le dice que vaya donde los discípulos y les diga lo que había pasado. Estoy haciendo un resumen. Los discípulos no creen, pero según Lucas, Pedro, al escuchar lo que las mujeres habían dicho, fue a corroborar el sepulcro y pudo confirmar lo que las mujeres habían dicho y se maravilló ante lo que había ocurrido. Ahí quedamos y caemos en los caminantes de Emaús. Tenemos dos discípulos que van por el camino de Jerusalén hacia Emaús. Eso al noroeste de Jerusalén, unas 7 u 8 millas. Y el asunto es que ellos van dialogando y van discutiendo todas las cosas que han ido pasando, todas estas dificultades. ¿Cuántas veces nosotros, en dificultades que hayamos tenido, hubiésemos querido salir lejos, dar la espalda ante los problemas, olvidarnos de ellos y sentirnos aliviados? A mí se me abrió una puerta de momento para no predicar hoy. La pastora le dice a mi esposa que como la mente con los problemas está en otros lugares, pues que si yo quería, pues que entonces ella podía cancelar todo de este fin de semana y venir a predicar. Y yo dije, se abrieron las puertas, Señor. Pero entonces los caminantes de Emaús me predican otra vez. Obviamente, Dios a través de esa lectura. Ahí estaba la prueba. O vas al púlpito y predicas,
¿O haces como los caminantes de Emaús y te alejas del problema? Pues la realidad es que le dije a la pastora, no se preocupe, todo está bajo control, Dios tiene el control, vaya y haga lo que tenga que hacer, descanse, recargue batería, que después le vamos a sacar el jugo. Gracias. Así que los caminantes van preocupados, van desesperados, posiblemente ya están desesperanzados, han perdido todas las esperanzas. Y en ese camino viene un forastero que se encuentra con ellos. Nosotros sabemos que es Jesús, pero para ellos es alguien, otro caminante más. Y lo interesante del caso es que este caminante llega y está al paso de ellos. No va más adelante, no va detrás, va con ellos. Y precisamente Jesús, aunque nosotros no lo hayamos invitado a nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestros pesares, Jesús está presente con nosotros, codo a codo, a nuestro paso. Y eso es importante saberlo, porque Él no nos ajora para que salgamos de los problemas, no nos empuja, de vez en cuando. Pero la realidad es que Él está con nosotros presente. Y nosotros como creyentes, como hermanos en la fe, como iglesia, debemos de hacer lo mismo unos con los otros. No nos ajoremos porque tal vez tal hermano o hermana no entiende X o Y cosa, o no ve la solución a sus problemas, o no confía en el Señor. Porque Jesús está también al paso de esa persona, como Él está contigo y lo está conmigo. En ese camino donde el forastero se une con ellos, ellos no pudieron reconocer que Jesús estaba allí. La Escritura nos dice que sus ojos fueron vedados, por lo tanto no le reconocieron. Y estaremos nosotros, igual que los caminantes de Emaús, en ciertas circunstancias de nuestras vidas, con los ojos vedados, y no reconocemos a Jesús en medio nuestro. ¿Estaremos nosotros tan enfocados en nuestros problemas y nuestras situaciones, en nuestras frustraciones, en nuestras faltas, que no somos capaces de verle? En ocasiones no somos capaces ni de adorarle a Él, ni clamar a Él. Y deseamos y preferimos ir donde el hermano o alguien más para que clame por nosotros. Jesús, en ese encuentro inicial, no hizo ruido. No dijo, aquí llegué. ¿A dónde van? No les reprochó de por qué se iban. No comenzó a dar instrucciones. Ni siquiera se metió en la conversación de ellos. Él simplemente estaba. Él escuchó lo que hablaban. Jesús llegó al encuentro para caminar codo a codo con sus discípulos, para compartir sus frustraciones y pesares. A nosotros nos gusta que nos acompañen en momentos difíciles. Pero ¿y nosotros? ¿Acompañamos también a otros? Es lo que Jesús nos enseña. Tenemos que acompañar. Y como Jesús hasta este punto y hasta este momento no ha dicho una sola palabra, pero está presente en las vidas. El interés de Jesús era el dolor de los caminantes y la incapacidad de ellos en comprender la misión de Él. Y por eso entonces es que les pregunta, y voy a parafrasear, ¿qué son esas cosas que ustedes están hablando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué están ahí discutiendo? Y la realidad es que Jesús no pregunta, como nos pregunta a nosotros en nuestras vidas, por desconocimiento. Jesús lo que le interesa es tomar la iniciativa una vez más para provocar el acercamiento de las personas
hacia Él. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. Jesús da la oportunidad de que la persona reflexione en cuáles son sus problemas. Jesús da la oportunidad de que la persona comience ese proceso de sanidad interior al reconocer cuál es el problema. Y Jesús quiere hoy que le digas a Él cuál es tu dolor, cuál es tu problema, de qué te quejas, qué te falta, cuál es tu falta. Díselo a Él. Él sabía que los caminantes estaban llenos de dolor, de tristeza, desesperanza, posiblemente sentimientos de culpa porque no estuvieron al lado de Él, nosotros lo sabemos. Y el asunto está que un poquito contradictorio o conflictivo el asunto de que ¿cómo es que Jesús pregunta de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos hablando cuando realmente ha ocurrido este gran evento en nuestras tierras? Nuestro maestro ha sido ejecutado. Las fiestas de los judíos también están ocurriendo. Todo el mundo está en este lugar. ¿Eres acaso tú el único que no te has dado cuenta de lo que ha ocurrido? Dios sabrá lo que nos pasa. He tenido experiencias donde he escuchado personas decir, Dios no me cuida, no escucha mi clamor, no le interesa lo que nos pasa. Y la realidad es que es todo lo contrario. Lo que ocurre es que Dios está buscando la manera de llamar tu atención para que te acerques a Él. Poder intimar con Él y poder ser sanado a través de Él. Ese era un evento bien escandaloso y era difícil de ignorar. Las ejecuciones públicas de los romanos, las fiestas judías y después las características de esa ejecución. Nunca antes se había dado una ejecución de esa manera, tan rápido y tan cruel, ese martirio de Jesús. Definitivamente Cleofas no podía esconder su asombro al decirle, ¿acaso eres tú el que no sabe lo que ha ocurrido? Cuestionándole a Jesús, como si, ¿dónde tú has estado? Realmente, ¿dónde tú has estado que nos viene a hacer esa pregunta? Pero Jesús, nuevamente, no toma represalia, no reprocha, ignora todos los comentarios. Y yo le añado, y en amor insiste. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Jesús insiste. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros no le hemos puesto en las manos al Señor? El Señor nos invita a reflexionar desde nuestro interior todo aquello que necesitamos poner en sus manos, en confiar. Pues a raíz de la pregunta de Jesús, de que qué son estas cosas que ustedes hablan, entonces Cleofas y su compañero hacen un resumen de todo lo ocurrido. Aconteció todo lo que aconteció sobre el ministerio de Jesús, juicio, muerte, resurrección, el testimonio de las mujeres que no creyeron, de la esperanza que ellos perdieron, que esperaban la redención política de Israel. Estaban muy bien informados, pero estaban desesperanzados. Y ahora solo vivían del recuerdo. Yo recuerdo el primer amor. ¿Cuántos recuerdan el primer amor? Recuerdo aquellos días, ese avivamiento en mi corazón. ¡Wow! Y yo era capaz de decir, Ave María, estos cristianos flojos y que están tristes.
No es aquí, obviamente, yo empecé en Ciales, pueblo. Hasta que me tocó a mí empezar a tropezar y empezar a fortalecer la fe y empezar a madurar. Y el problema no está en que pasemos por esos procesos, al contrario. Es necesario que pasemos por el fuego para que podamos crecer y maduremos en la fe y podamos seguir creciendo. El problema está en que cuando nosotros miramos para atrás seguimos recordando que aquellos días pasaron cosas milagrosas y grandiosas en mi vida y en los míos, pero hoy día no puedo afirmar y confirmar exactamente lo mismo o mayor las bendiciones que en aquel momento ocurrieron. Vivían del recuerdo. No vivamos del recuerdo. Vivamos de la esperanza, de lo que ha de venir a nuestras vidas, de lo que ha de ocurrir en esta iglesia, de lo que ha de ocurrir en esta comunidad y en nuestro país. Hay que tener esperanza y tenemos que ser sal y luz en el camino. Si nosotros como cristianos comenzamos a declarar que vivimos del recuerdo, pues en el recuerdo nos quedaremos. Y ruéguele que su nombre sea escrito en algún libro de historia por ahí, porque si no, ni siquiera en el recuerdo. Así que tengamos fe, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y esa fe nosotros tenemos que declararla, afirmarla y llevarla a todas partes que vayamos. Ellos reconocían que Jesús era un profeta poderoso de Dios, en palabras y obras, pero estaban muy lejos de entender que Jesús era en ese momento y es el Señor. Estaban bien lejos. Realmente nunca entendieron cuál era la misión de Jesús. Así que Jesús, luego de escucharles pacientemente, nuevamente, escuchar. Comienza entonces un proceso de capacitación. Comienza a explicarles a ellos, a los caminantes, a esos discípulos, y demostrarles todo lo que se decía en las Escrituras que se había hecho realidad en el ministerio de Jesús, en el ministerio del Mesías. Y Jesús, como un maestro de excelencia, enseñó a esos discípulos, entre líneas, era acercarse a la Escritura y conocer la Escritura. Igualmente nos invita y nos enseña hoy a que tenemos que estudiar las Escrituras, pero tenemos que estudiarlas completa a la luz del ministerio de Jesús. Un Jesús que vino a salvar y no a condenar. Un Jesús que vino a traer luz y esperanza, a traer sanidad, restauración, redención. Es necesario que nosotros entendamos el ministerio de Jesús para poder leer todas las Escrituras a la luz del Evangelio y darle esperanza. De lo contrario va a ser entonces una palabra de muerte la que podamos dar a otros. Es necesario que estudiemos las Escrituras y es necesario que enseñemos las Escrituras también, porque de nada vale que yo estudie, la lea, la aprenda, la entienda, pero entonces no la comparta. Y es precisamente lo que Jesús está haciendo. Jesús, el Maestro, estaba enseñando. Es nuestra responsabilidad, tanto lo personal, que pueda enseñar a otros, también como iglesia, poder conocer la palabra de Dios y animar a otros a descubrir el sentido real de la vida a través de la Escritura, que es en Cristo Jesús. Los caminantes llegaron a su destino.
Y Jesús hacía como que se iba o seguía el camino. Y la realidad es que en ese momento Jesús estaba probando los modales de los caminantes, el comportamiento ético. En este caso era la hospitalidad. Los caminantes le insistieron a Jesús en que se quedara con ellos. Pues ya era tarde. Y una vez invitado y en reacción de buscar y salvar todo lo que se ha perdido, entró a quedarse con ellos. Jesús, como los caminantes de Emaús, se acerca primero a nosotros. Él toma la iniciativa y busca la manera de que nosotros nos relacionemos con Él. Pero es necesario que le invitemos a entrar a nuestro corazón. Ciertamente Él está a nuestro lado, pero como todo caballero no entra a morar donde no se le ha invitado. Y la pregunta es, ¿has invitado a Jesús a morar en tu corazón? ¿Has invitado a Jesús a morar en tu casa, en tu trabajo, en todos los sitios que frecuentas? Jesús está presente, pero para entrar a tu vida le debes invitar. Invita a Jesús, no para ser un objeto decorativo en la casa, de esos que uno mueve como uno quiere, lo guarda y vuelve y lo exhibe como a uno le da la gana, sino para que gobierne tu vida. Y parte de la hospitalidad era ofrecer a los huéspedes el pan, no importa el momento ni las circunstancias, ni las condiciones. Pero ocurre algo curioso y hasta ilógico, porque se supone que el pan, quien lo ofrece, es el jefe de la familia. Ese es el anfitrión como tal, es quien debe ofrecer el pan, no el forastero, no el invitado. Pero Jesús tomó su lugar. Invítalo, porque Jesús toma tu lugar. Afírmalo, Jesús toma tu lugar. Entonces, sentado a la mesa, y para ir concluyendo, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces a ellos les fueron abiertos los ojos. Es ahí, en ese pacto, en eso que nosotros tenemos memoria de Él. Es ahí donde todas las cadenas se rompen. Es ahí donde nosotros reafirmamos nuestra fe. Es ahí donde nosotros somos fortalecidos. Es a sus pies donde debemos de depositar todas nuestras cargas. Invita a Jesús a tu vida. Da testimonio de Él. Permite que tome su lugar en ti. Habla con Él. Exprésale tu pesar, tus faltas. Él está presto a acompañarte, a escucharte, a enseñarte, a darte consuelo. Él te llenará de fuerzas y esperanzas. Te llena de vida, como lo ha hecho en aquel recuerdo, lo hace hoy y lo va a hacer mañana. Pero es necesario que le invites a entrar a tu corazón. Dios les bendiga.